Bienvenidos, viajeros del tiempo y exploradores del misterio, a Sueña Historia. ¿Alguna vez has sentido que hay relatos ocultos, ecos olvidados que el paso de los siglos quiso silenciar? ¿Te has preguntado qué verdades se esconden detrás de las leyendas, los guerreros élite y los imperios que moldearon el mundo? Esta historia es para quienes buscan significado y profundidad en un mundo acelerado, para aquellos que saben que bajo la superficie del pasado hay secretos que aún susurran. Hoy abriremos las puertas al universo de los inmortales, la guardia dorada del imperio persa, una fuerza que parecía desafiar la muerte misma. Desde la sombra de palacios antiguos hasta los campos de batalla donde la historia se escribió con sangre y honor, recorreremos juntos sus misterios, sus sacrificios, y la leyenda que se negó a morir. No es solo una crónica de guerra, sino un viaje al corazón de lo eterno, al vínculo invisible que une a hombres que se volvieron leyenda. Prepárate para sumergirte en un relato lleno de disciplina, poder y silencios que hablan más fuerte que el ruido de la guerra. Cierra los ojos, respira profundo, y déjate llevar por las voces del pasado que aún resuenan en cada latido de esta historia. Si quieres descubrir más secretos, más historias que laten entre mito e historia, suscríbete a Sueña Historia. Porque aquí, cada capítulo es una invitación a soñar, a viajar, y a entender que el pasado nunca muere, solo espera ser contado. ¿Estás listo para empezar esta travesía? Entonces acompáñame hasta el final y comparte este viaje con quienes buscan despertar. Que comience la aventura. Capítulo 1. El ejército que nunca moría. En las arenas cálidas de las llanuras persas, donde el sol se alza como un dios incandescente sobre un horizonte sin fin, nació una leyenda que, siglos después, aún susurra en los oídos de historiadores, soldados y soñadores. Un ejército que parecía eterno. Un contingente de hombres que, según decían, jamás disminuía en número, jamás se debilitaba, jamás mostraba la herida del tiempo. Eran los inmortales. El nombre no era casualidad. Eran exactamente 10.000. No más, no menos. Y si uno caía, otro aparecía en su lugar antes de que el eco de la muerte se apagara. Para el ojo común, para el viajero extranjero, aquello parecía magia o un truco de los dioses. Los griegos, al enfrentarse a ellos, creyeron que se trataba de seres bendecidos por Ahura Mazda, la divinidad suprema del zoroastrismo. ¿Cómo, si no, explicar que un ejército pudiera permanecer siempre entero, como si el tiempo y la guerra fueran incapaces de tocarlo? Pero, detrás de la leyenda, había cálculo, política y un sentido de la imagen muy afilado. El imperio persa, en su apogeo, era vasto, se extendía desde las orillas del Indo hasta las costas del Egeo, abarcando montañas nevadas, desiertos, selvas y llanuras fértiles. En un territorio tan diverso, el poder no solo se mantenía con leyes y tributos, sino con símbolos. Y los inmortales eran el símbolo supremo. No eran simples soldados. Eran la encarnación visible del poder del Rey de Reyes. Sus túnicas ricamente bordadas, sus arcos curvos, sus lanzas relucientes y sus escudos decorados con motivos de oro y plata hablaban un idioma silencioso. Este es el brazo eterno del trono. Esta es la fuerza que nunca se agota. Los cronistas griegos, fascinados y atemorizados, anotaban que cada hombre que moría en combate era reemplazado en cuestión de horas, sin ceremonias visibles, sin filas vacías. El impacto psicológico de esa estrategia era enorme. Los enemigos, al enfrentarse a ellos, tenían la sensación de estar luchando contra un río inagotable, un torrente de acero y disciplina que, por más que se golpeara, siempre recuperaba su caudal. Su origen se remonta a los días de Ciro II, el Grande, fundador del imperio aqueménida. Ciro comprendió que en un imperio tan extenso, el verdadero peligro no siempre estaba en las fronteras, sino en el corazón mismo del poder. Así que concibió una fuerza permanente, siempre lista para proteger al soberano, sofocar rebeliones internas y proyectar el prestigio de Persia ante el mundo. No eran mercenarios, ni tropas temporales. Eran una casta militar permanente. Pero lo que hacía únicos a los inmortales no era solo su número constante, sino su estructura interna. Dentro de esa élite de 10.000 había capas de élite aún más estrechas, oficiales veteranos, escoltas personales del monarca, mensajeros que cruzaban el imperio en jornadas imposibles.
Algunos relatos antiguos insinúan que había una sección secreta, hombres entrenados no solo para la guerra abierta, sino para la guerra invisible, espías, asesinos y guardianes de secretos de Estado. Su presencia era, a la vez, una herramienta de gobierno y un arma psicológica. Cuando los inmortales marchaban por las calles de Susa o Persépolis, no solo protegían al rey, lo magnificaban. El pueblo los veía pasar con sus armaduras bruñidas, sus túnicas de vivos colores y sus collares de oro, y se sentía pequeño ante la majestad del trono. Incluso en tiempos de paz, eran recordatorio de que el poder imperial no dormía. Los enemigos que sobrevivieron a enfrentarse con ellos hablaban de su disciplina inquebrantable. No corrían, no gritaban, no dejaban espacio a la improvisación caótica. Eran como un solo cuerpo, moviéndose con la precisión de un reloj invisible. En la batalla, su formación se mantenía como un muro vivo, con filas de lanceros y arqueros que se relevaban sin pausa. Cuando uno caía, otro pasaba al frente. El hueco se llenaba antes de que el enemigo pudiera explotarlo. La sensación era asfixiante, no se luchaba contra hombres, sino contra una idea, la idea de la eternidad. Su nombre, Inmortales, fue un arma en sí misma. Los propios persas lo utilizaban como propaganda, pero fueron los griegos quienes lo grabaron en la historia. Heródoto, el padre de la historia, los describió con un detalle que parecía más propio de un mito que de un registro militar. Era consciente de que, para el mundo helénico, enfrentarse a ellos no solo era un desafío bélico, sino un enfrentamiento con un símbolo. Esa imagen, sin embargo, ocultaba una verdad práctica: la inmortalidad no era más que un sistema de reemplazo perfectamente organizado. Cada soldado caído o incapacitado era sustituido de inmediato por uno en la reserva, entrenado exactamente igual, vestido exactamente igual, armado exactamente igual. La ilusión era perfecta. Los enemigos nunca veían un número menor, nunca veían las pérdidas. Para el observador externo, no había bajas, solo una marea constante. En tiempos de crisis, los inmortales eran la primera fuerza en entrar en acción. Si un sátrapa se rebelaba, ellos aparecían para sofocar la revuelta. Si había un golpe de palacio, ellos decidían quién vivía y quién moría. En ocasiones, se convirtieron en la herramienta silenciosa de intrigas imperiales. Un enemigo político podía desaparecer y su rastro perderse entre los pasillos del palacio, y todos sabían o creían saber quién había actuado. Y así, generación tras generación, los inmortales se convirtieron en una institución intocable, una columna vertebral del poder persa. Para los enemigos, eran un terror. Para el pueblo, un orgullo. Para el rey, un seguro de vida, y también, quizás, una amenaza velada. Porque un ejército que no muere, que no se disuelve y que responde solo ante el trono, puede ser la joya de la corona, o la mano que la arranca. En el eco del tiempo, aún se oye el retumbar de sus pasos sobre la tierra reseca. Un compás perfecto, sin pausas, sin fallos. El ejército que nunca moría seguía marchando, incluso cuando sus cuerpos ya eran polvo. Porque, más que hombres, los inmortales fueron una idea. Y las ideas, cuando se convierten en mito, sí que son verdaderamente eternas. Capítulo 2. Bajo la égida de Ciro. El amanecer sobre las colinas persas teñía el horizonte de un oro viejo, como si el sol hubiera decidido fundirse con las arenas del desierto. Allí, en medio de ese resplandor silencioso, comenzó la historia de un imperio que desafiaría las edades, y de un ejército que se convertiría en su sombra eterna. Antes de ser leyenda, los inmortales fueron un sueño. Y ese sueño perteneció a un hombre, Ciro II, el Grande. Cuando Ciro ascendió al trono de Ansán, heredó más que tierras y hombres. Recibió un mundo fragmentado, una tierra de tribus, ciudades y reinos que desconfiaban unos de otros. La supervivencia de un gobernante, en un lugar así, dependía tanto de la espada como de la astucia. Ciro lo comprendió desde el principio. Para gobernar no bastaba con conquistar, había que inspirar. Y para inspirar, necesitaba un símbolo vivo, una fuerza que, solo con aparecer, hiciera temblar el aire y doblar la rodilla. Fue entonces cuando germinó la idea de un ejército permanente, entrenado como una sola máquina, fiel únicamente al Rey de Reyes. No mercenarios, no tropas temporales reclutadas por necesidad.
sino guerreros seleccionados desde la juventud, formados para convertirse en una casta militar cerrada, con un código de honor y disciplina que los separara del resto del mundo. Ciro conocía bien la fragilidad del poder. En Persia, los reyes podían ser derrocados no por ejércitos extranjeros, sino por golpes internos, por sátrapas ambiciosos o generales traidores. Los inmortales nacerían no solo para proteger las fronteras, sino para proteger al propio trono. En sus primeras campañas, Ciro ya vislumbró cómo operarían, marchando siempre a su lado, durmiendo a las puertas de su tienda, siendo la primera línea en la batalla y la última en retirarse. El entrenamiento era implacable. No se trataba solo de fuerza física, sino de resistencia mental. Los aspirantes aprendían a soportar el calor abrasador del desierto y el frío cortante de las montañas. Practicaban el tiro con arco hasta que podían alcanzar un blanco en movimiento a la carrera. Manejaban la lanza, el escudo y la espada corta con precisión letal. Pero lo más importante, aprendían a actuar como una sola mente. Ningún hombre debía destacar por encima de la formación, y ningún hueco debía quedar sin cubrir. La uniformidad era clave. Todos vestían túnicas bordadas en patrones específicos, portaban arcos compuestos, lanzas largas y escudos redondeados adornados con motivos persas. Incluso sus collares y brazaletes de oro seguían un patrón, de manera que la vista de 10.000 hombres en perfecta simetría se grababa como un sello en la memoria de quienes los contemplaban. Ciro entendió que la guerra no era solo matar, era impresionar, intimidar y, sobre todo, perdurar en la mente del enemigo. La política y la propaganda caminaron juntas en la creación de los inmortales. Su número fijo de 10.000 era más que una cuestión práctica, era un mensaje. 10.000 era, para la mentalidad de la época, una cifra casi mítica, un ejército que parecía no agotarse nunca. Ciro estableció un sistema de reemplazo inmediato. Si uno caía en combate o enfermaba, un nuevo soldado lo sustituía antes de que las filas se resintieran. Así nació la ilusión de la inmortalidad. Las primeras grandes pruebas llegaron cuando Ciro comenzó su expansión. Al norte, las tribus medas, al oeste, las ciudades lidias, al este, los pueblos de las estepas. Los inmortales marchaban al frente, y su sola aparición en el campo de batalla bastaba para quebrar el ánimo enemigo. Sus filas avanzaban con una precisión que confundía a quienes estaban acostumbrados a enfrentarse a hordas desorganizadas. La batalla no era para ellos un caos, sino una coreografía mortal. En Sardes, capital del rico reino de Lidia, los inmortales demostraron su valor. Mientras el ejército lidio, con sus famosos jinetes, cargaba con furia, los inmortales se mantuvieron firmes, absorbiendo el impacto, reorganizando las filas sin perder el ritmo. Cuando el momento llegó, abrieron su formación para que los arqueros tras ellos desataran una lluvia de flechas que oscureció el cielo. Era la mezcla perfecta entre paciencia y brutalidad. Pero los inmortales no solo se ganaron la fama en el campo de batalla. En las cortes conquistadas, su papel era aún más sutil. Aparecían en ceremonias oficiales, en procesiones, en las puertas de los palacios. Eran la sombra del monarca, un recordatorio visible de que el trono estaba protegido por una fuerza incorruptible. Para los nobles que podían albergar ideas de traición, verlos de cerca era como escuchar una advertencia sin palabras. A medida que el imperio crecía, los inmortales se convirtieron en leyenda viva. El pueblo persa los admiraba como defensores de la patria, los enemigos los temían como heraldos de la derrota. Y todo esto ocurría bajo la égida de Ciro, quien entendía que el mito era tan importante como la espada. El ejército eterno no era solo su guardia, era su legado. Sin embargo, en los salones privados, Ciro también sabía que estaba creando algo que podía sobrevivirle, y quizás incluso desafiar a futuros reyes. Porque un ejército que no depende de las lealtades locales, que se alimenta de su propio prestigio y que responde solo a sí mismo, puede ser la más leal de las fuerzas o la más peligrosa. Pero ese era un riesgo que Ciro estaba dispuesto a correr, porque, en su visión, un imperio sin un brazo eterno estaba condenado a caer. Así, bajo su manto, nacieron los inmortales. Y aunque el propio Ciro acabaría cayendo en batalla años después, su creación perduraría, marchando a través de los siglos como la encarnación misma del poder persa. En el amanecer de Persia,
Mientras el sol ascendía sobre las torres de adobe y las columnas de mármol, los pasos de 10.000 hombres resonaban como un latido. El latido del imperio. Capítulo 3. El camino de la sombra. En las entrañas del imperio persa, más allá de los fastuosos palacios de Susa y las terrazas doradas de Persepólis, existía un mundo que no figuraba en los relieves de piedra ni en los cantos de los poetas. Era un mundo de silencio, de pasos medidos, de miradas que atravesaban la penumbra. Allí se forjaba la verdadera fortaleza de los inmortales, no solo su disciplina en el campo de batalla, sino su capacidad de existir como la sombra del poder. Los inmortales, vistos por el pueblo, eran un espectáculo de esplendor, armaduras bruñidas, túnicas bordadas, lanzas que reflejaban la luz del sol como espejos. Pero esa imagen pública era apenas la superficie. Quienes eran seleccionados para este cuerpo de élite sabían que su verdadera misión no comenzaba al alzar la lanza, sino al aprender a moverse sin ser notados, a oír sin ser vistos, a estar presentes incluso cuando parecían ausentes. El camino de la sombra era un sendero invisible que no todos sobrevivían a recorrer. Comenzaba en el entrenamiento secreto, alejado de las miradas de los reclutas ordinarios. Allí, los instructores, hombres cuyas caras pocas veces se veían sin el velo de guerra, enseñaban que la fuerza física sin control era inútil. Un inmortal debía saber cuándo atacar y, más importante aún, cuándo no hacerlo. Debía dominar el arte de la espera, porque a veces la paciencia podía matar más reyes que la espada. Las lecciones se transmitían no solo con palabras, sino con rituales antiguos. De noche, los aprendices eran conducidos a través de pasadizos oscuros, sin antorchas, obligados a orientarse por el tacto y el sonido. Debían memorizar rutas laberínticas que conectaban los palacios, las guarniciones y los almacenes de armas. Aprendían a leer el silencio de un corredor vacío, a reconocer el eco de un paso ajeno, a sentir el cambio de aire que delataba una puerta oculta. La sombra no era solo un lugar físico, era una mentalidad. Los inmortales cultivaban la capacidad de borrar su presencia, de convertirse en parte del entorno. Algunos podían permanecer horas inmóviles, mezclados con la multitud de un mercado, observando. Otros caminaban entre caravanas de mercaderes, disfrazados, llevando mensajes que jamás se escribían, sino que se guardaban en la memoria. Para el ojo inexperto, eran un viajero más. Para el ojo del imperio, eran centinelas invisibles. La corte persa, brillante y bulliciosa, era también un tablero de intrigas. Los sátrapas buscaban ampliar su influencia, los príncipes aspiraban a heredar más de lo que les correspondía, y los embajadores extranjeros traían regalos que a veces eran tan peligrosos como un ejército. Los inmortales del camino de la sombra eran los guardianes de este mundo oculto. Sin portar uniforme visible, se mezclaban en banquetes, escuchaban conversaciones cifradas en brindis y risas, y podían detectar el cambio de tono que anunciaba una traición. Su entrenamiento incluía lenguas extranjeras, modismos de pueblos lejanos y costumbres de las cortes enemigas. Un inmortal podía pasar por lidio en Sardes, por babilonio en las riberas del Eufrates, o por mercenario griego en un puerto del Egeo. Sabían cuándo adoptar la arrogancia de un noble y cuándo el silencio humilde de un esclavo. Esta versatilidad los convertía en un instrumento tan letal como cualquier arma. Pero el camino de la sombra no estaba exento de peligros. No todos los que entraban regresaban. La información que recogían a veces los conducía a emboscadas, a prisiones secretas, o a muertes sin tumba ni lamento. Sus cuerpos podían desaparecer, pero el sistema que Ciro había ideado garantizaba que siempre habría otro para ocupar su lugar. Esa era la esencia de los inmortales. El hombre podía morir, pero la sombra seguía viva. En tiempos de guerra, el camino de la sombra se desplegaba antes que las legiones. Pequeños grupos de inmortales viajaban semanas por delante del ejército principal, cartografiando rutas, asegurando fuentes de agua, sobornando a jefes locales o eliminando a aquellos cuya lealtad no podía comprarse. Cuando el grueso de las tropas llegaba, encontraba un terreno ya moldeado para la victoria. Ningún enemigo veía venir el golpe porque, en cierto modo, ya estaban derrotados antes de oír el estruendo de los tambores persas. Ciro y, más tarde, sus sucesores, sabían que esta parte del ejército era tanto o más importante que la que brillaba bajo el sol.
La gloria en el campo de batalla era visible y podía narrarse en poemas, pero la victoria verdadera se gestaba en la penumbra, donde cada decisión tomada por un hombre invisible podía cambiar el destino de una ciudad o un reino entero. No todos los inmortales del camino de la sombra buscaban reconocimiento, de hecho, la mayoría moría sin que su nombre se inscribiera en los registros oficiales. Eran fantasmas al servicio de la corona, aceptando que su historia nunca sería contada, al menos no abiertamente. En el eco de sus pasos por los pasillos ocultos, en las marcas talladas discretamente en piedras de los muros, quedaban señales que sólo otro inmortal podía leer. Se decía entre ellos que la sombra ve todo, pero no es vista por nadie. Esta frase no era solo un lema, era una advertencia. Porque quienes vivían en la sombra sabían que, si alguna vez eran vistos por las personas equivocadas, no habría rescate ni salvación posible. Su protección estaba en el anonimato, y su poder, en la certeza de que podían tocar la vida de un rey sin que éste supiera siquiera de su existencia. Al caer la noche, en Susa, un grupo de hombres sin nombre caminaba lentamente por las terrazas, deslizándose entre columnas como si fueran parte de ellas. No portaban lanzas ni escudos, pero cada uno de ellos llevaba un puñal oculto y la determinación de cumplir órdenes que nunca se escribirían. Sus rostros no estaban destinados a ser recordados. Y, sin embargo, sobre sus hombros descansaba la seguridad del imperio más grande de su tiempo. El camino de la sombra no era un sendero para todos, pero para quienes lo recorrían, era el único camino posible. Porque en un mundo donde la luz del poder atraía miradas peligrosas, la sombra era el refugio donde se decidían los destinos. Y allí, en esa oscuridad silenciosa, los inmortales no necesitaban ser vistos para seguir siendo eternos. Capítulo 4. La forja del silencio. El entrenamiento extremo que convertía a un hombre en inmortal. En el vasto y milenario imperio persa, donde los palacios se alzaban como montañas de piedra y oro y los jardines parecían eternos, había un lugar oculto que no figuraba en los mapas. No estaba señalado con inscripciones gloriosas ni guardado por puertas monumentales. Su mayor protección era el anonimato. Allí, lejos de las miradas curiosas, se realizaba una transformación tan brutal como sagrada. El hombre común moría, y en su lugar nacía un inmortal. El silencio gobernaba aquel recinto. No se escuchaban cantos militares ni arengas heroicas. El único sonido era el roce de sandalias sobre la arena, el golpe seco de la madera de un arco al tensarse, el silbido breve de una flecha cortando el aire. El silencio no era una casualidad, era la primera lección. En un ejército capaz de moverse y combatir sin gritos ni caos, el enemigo quedaba desconcertado, sin saber de dónde vendría el siguiente golpe. La ausencia de sonido se convertía en un arma. El aspirante que cruzaba esas puertas por primera vez dejaba atrás más que su hogar. Entregaba su nombre, su historia, su identidad. Desde ese momento no sería hijo, esposo o hermano, sería un número en la formación, un engranaje en una maquinaria perfecta. Si caía en combate, otro ocuparía su lugar sin demora, y la formación de 10.000 quedaría intacta. Esta práctica, que reforzaba la leyenda de que ningún inmortal muere, no solo era estrategia, sino un recordatorio constante de que el individuo no importaba, solo la unidad. La instrucción física era despiadada. No se trataba simplemente de aprender a blandir una lanza o disparar un arco, sino de hacerlo bajo el peso constante de la riqueza y la guerra. Los inmortales combatían vestidos con túnicas bordadas, portaban arcos largos, lanzas cortas, dagas finamente trabajadas, y escudos de mimbre reforzados con cuero. Aquella ostentación, que intimidaba al enemigo, era para el soldado una carga diaria. Aprendían a correr con ella, a luchar con ella, a dormir con ella si era necesario. Cada músculo se forjaba bajo ese peso, hasta que la carga se volvía tan natural como la piel. Las jornadas comenzaban antes del amanecer. En la penumbra azulada, los aspirantes eran llevados a los campos de entrenamiento, donde la arena, el sol y la fatiga eran sus enemigos cotidianos. Corrían kilómetros sin descanso, atravesaban cursos de agua helada, escalaban pendientes rocosas con armaduras completas. Bajo el sol implacable de la meseta iraní o en la humedad sofocante de las provincias más lejanas, la resistencia no era una virtud, sino un deber. El entrenamiento con armas era un arte en sí mismo.
El arco era el símbolo del guerrero persa, y los inmortales lo dominaban como pocos en la historia. Aprendían a disparar de pie, arrodillados, en carrera, e incluso desde la montura de un caballo a galope tendido. La puntería debía mantenerse perfecta bajo cualquier circunstancia, porque en batalla no habría segundas oportunidades. La lanza corta y la daga cumplían otra función, el combate cercano, allí donde el arco ya no podía salvarte. Sin embargo, la verdadera batalla se libraba en la mente. Los instructores buscaban romper el pensamiento individual para fundirlo en un único instinto colectivo. Las órdenes se transmitían por señales mínimas, el cambio de posición de un estandarte, un tambor que alteraba su ritmo, un gesto casi imperceptible del oficial. El soldado no debía cuestionar ni interpretar, debía ejecutar. Este condicionamiento creaba una fuerza capaz de actuar como un solo organismo, veloz, preciso y letal. El dolor era parte esencial del aprendizaje. Pruebas físicas y mentales empujaban al aspirante hasta el límite. Sostener posturas extenuantes durante horas, caminar sobre brasas encendidas, soportar castigo sin emitir un sonido. El silencio ante el dolor era la ley suprema. Cualquier grito era considerado una derrota, y las derrotas no tenían cabida en un inmortal. La alimentación, medida con frialdad matemática, formaba parte de la disciplina. Nada de banquetes ni excesos, raciones de grano tostado, carne curada, frutos secos y vino diluido en agua. Lo suficiente para mantener el cuerpo fuerte y la mente alerta, pero nunca para adormecer el espíritu con comodidades. La escasez se convertía en maestra, recordándoles que el lujo pertenecía a los reyes, y la austeridad, a los guardianes del imperio. En este mundo cerrado, la hermandad era tanto un refugio como una cadena. Cada hombre aprendía que su vida estaba ligada a la del compañero que marchaba a su lado. Dormían juntos en las tiendas, compartían el pan y el agua, protegían las espaldas del otro en combate. La confianza era absoluta, la traición, impensable. Esa unión no solo creaba un ejército impenetrable, sino que aseguraba que, aunque uno cayera, la línea permaneciera intacta. Convertirse en inmortal no significaba alcanzar una gloria personal. Era aceptar ser parte de algo eterno, una fuerza que, al menos en apariencia, no conocía la derrota ni la muerte. Cada soldado que completaba la forja del silencio salía convertido en una pieza más de aquella marea dorada que, cuando se ponía en marcha, parecía no tener fin. No había marcha atrás. El hombre que entraba al entrenamiento no existía más. Lo que emergía de allí no era un individuo, sino un fragmento de leyenda, el eco vivo de un ejército que, a los ojos del mundo, jamás moría. Capítulo 5. El manto del oro y la muerte. La dualidad de lujo y peligro en la vida del soldado de élite. En el corazón del imperio persa, entre la magnificencia de los palacios y los interminables desiertos, la vida del inmortal se deslizaba en una extraña dualidad, suspendida entre el brillo cegador del oro y la sombra constante de la muerte. Aquel guerrero de élite, forjado en la disciplina y el sacrificio, era a la vez símbolo vivo de poder y una pieza fundamental de un juego mortal donde cada paso podía ser el último. El manto del oro era, en apariencia, un privilegio sin igual. La vestimenta, bordada con hilos de oro y adornada con piedras preciosas, no solo hablaba de riqueza y estatus, sino que también servía para impresionar y desmoralizar a los enemigos. Al caminar entre la corte del Rey de Reyes, el inmortal resplandecía como un dios viviente, un reflejo del imperio que lo engendró. Su escudo de mimbre reforzado con cuero estaba decorado con motivos dorados que capturaban la luz del sol, mientras su casco, delicadamente labrado, parecía fundirse con los rayos ardientes del mediodía. Sin embargo, ese lujo era también una máscara y un peso. La opulencia que lucían no era un mero capricho, era un arma psicológica tan poderosa como la lanza o el arco. En la batalla, el resplandor del oro confundía y cegaba al adversario. En la corte, el brillo recordaba a todos quién estaba al servicio directo del monarca y quién era la extensión viva de su poder. Pero para el soldado, llevar el manto del oro implicaba vivir bajo una tensión constante, un equilibrio frágil entre el honor y el peligro. La vida cotidiana del inmortal estaba regida por reglas estrictas que combinaban ceremonial y vigilancia. Desde el momento en que ponían un pie fuera de los campamentos, sabían que cada gesto, cada palabra, era observada por ojos atentos.
La nobleza persa confiaba en ellos no solo para proteger la integridad del imperio, sino también para mantener la apariencia de invencibilidad ante sus rivales. Ser un inmortal era, en esencia, ser un símbolo viviente, pero también un blanco tentador para quienes codiciaban el poder o la gloria. El oro que brillaba en sus armaduras y prendas era a menudo un reflejo de la riqueza acumulada por el imperio, pero también un recordatorio de la fragilidad humana. En ocasiones, ese brillo atraía la envidia y la traición, especialmente en tiempos de conspiraciones y luchas internas. Se decía que el inmortal que perdía su honor o que vacilaba ante la orden real, veía ese manto dorado volverse una losa, un destino de muerte anunciado. Pero ¿qué hacía que estos hombres se mantuvieran firmes, día tras día, enfrentando esa vida de opulencia y riesgo? La respuesta residía en la mezcla de orgullo, deber y una profunda comprensión de su rol. No eran simples soldados, eran la encarnación del imperio, el brazo invisible que mantenía la paz y la estabilidad. La mortalidad, aunque siempre presente, parecía diluirse tras la máscara dorada, como si el brillo mismo fuera un escudo contra la muerte. Además, esta dualidad no era exclusiva de la apariencia. En la práctica, el inmortal vivía en un constante vaivén entre la abundancia y la austeridad. Mientras disfrutaban de banquetes en la corte, regidos por la etiqueta y el lujo, sus campamentos y marchas eran austeros y rígidos, recordándoles su verdadera naturaleza, soldados que se movían al ritmo del imperio, siempre listos para la guerra. La opulencia, por tanto, no podía temperar la dureza de su existencia ni el frío que la muerte imponía. El oro, que parecía abrazarlos, podía convertirse en el preludio de su caída. Muchos relatos antiguos cuentan cómo los inmortales que destacaban demasiado por su riqueza o favoritismo eran blanco de celos y complots. La historia registra casos donde un simple destello de una joya era interpretado como una señal de rebelión, una provocación que terminaba en un desenlace sangriento. En ese mundo, el brillo del oro era una espada de doble filo, servía para impresionar, pero también para marcar. En la batalla, el manto del oro se transformaba en una bandera de fuego. Las formaciones de los inmortales avanzaban como una ola luminosa que intimidaba y desorientaba al enemigo, un espectáculo de esplendor y brutalidad. Sin embargo, el mismo resplandor que aturdía al contrario podía delatar la posición del guerrero ante los arqueros y lanceros. La fama de invencibilidad, alimentada por la disciplina y el entrenamiento, se mantenía viva gracias a esa mezcla de apariencia y realidad, pero también significaba que cada inmortal era un objetivo prioritario para los adversarios. La muerte, siempre presente, se hacía tangible en los relatos de quienes acompañaban a los inmortales. Se narraba que la caída de un solo hombre podía desatar la furia de sus hermanos, que se lanzaban contra el enemigo con una ferocidad que solo la desesperación puede engendrar. Pero también se decía que en ocasiones el brillo del oro impedía a un guerrero retirarse a tiempo, aferrado a su orgullo y a su manto, cayendo en el campo de batalla sin ayuda. Este equilibrio entre el esplendor y el peligro definía la existencia de un inmortal. En la corte, en el campamento y en el campo de batalla, vivían con la conciencia de que eran piezas fundamentales de un entramado que los superaba, que los hacía prescindibles y al mismo tiempo, eternos. Sus nombres podían olvidarse, pero su imagen dorada permanecería grabada en la memoria colectiva del imperio y del mundo. A nivel personal, el manto del oro marcaba también una distancia profunda entre el inmortal y la gente común. Aunque podían moverse en la sociedad persa con el respeto y temor que su estatus confería, vivían una existencia solitaria, muchas veces incomprendida. Sus vínculos familiares se desdibujaban bajo la carga del deber, las pasiones y debilidades humanas debían someterse a la disciplina férrea que los convertía en leyenda. Sin embargo, entre la opulencia y la disciplina, surgían momentos de humanidad. En las noches de guardia, cuando las estrellas iluminaban tenuemente las tierras áridas del imperio, los inmortales compartían historias y recuerdos, recordando brevemente quiénes fueron antes de perder su identidad. Esas pequeñas fisuras en la armadura del deber les recordaban que, detrás del manto del oro, latía un corazón humano, vulnerable y mortal. En definitiva, la vida del soldado de élite persa era un delicado equilibrio, un constante juego entre la gloria y la amenaza, entre el brillo y la sombra. El manto del oro y la muerte eran inseparables, como dos caras de una misma moneda que definía la esencia de los inmortales, una fuerza invencible y eterna,
envuelta en el resplandor de un imperio que también estaba destinado a caer. Así, bajo ese manto dorado, cada inmortal caminaba su destino entre el esplendor y el abismo, sabiendo que, aunque la muerte podía llegar en cualquier instante, su legado seguiría brillando para siempre. Capítulo 6. Guardianes del Rey de Reyes. La relación de los inmortales con el trono persa. En el corazón palpitante del imperio aqueménida, donde el poder se tejía en intrincadas redes de alianzas y ceremonias, los inmortales eran mucho más que soldados, eran la sombra implacable y la luz que protegía al Rey de Reyes. Su existencia no solo dependía de la guerra o la disciplina, su razón de ser era custodiar al monarca, el eje absoluto sobre el que giraba la vasta maquinaria del imperio. Era una relación sagrada, compleja y a menudo envuelta en secretos y tensiones que pocos llegaban a comprender. El Rey de Reyes, título que resumía la supremacía del monarca persa sobre naciones y pueblos dispares, poseía un aura que trascendía la simple autoridad. Era el centro del cosmos aqueménida, una figura casi divina que encarnaba la voluntad de Ahura Mazda en la tierra. Protegerlo no era solo una tarea militar, era un acto religioso, una obligación moral que los inmortales asumían con un fervor que rozaba la devoción. Desde el momento en que el monarca ascendía al trono, los inmortales tomaban una posición privilegiada y estratégica a su alrededor. En la inmensidad de los palacios, entre salones de mármol y jardines exuberantes, estos guerreros de élite se movían con la precisión de un reloj celestial, vigilando cada rincón, cada sombra. No eran solo guardianes visibles, sino también centinelas invisibles, encargados de anticipar cualquier amenaza, sea un enemigo externo o una conspiración interna. La guardia personal del rey era una formación selecta dentro de los 10.000, la élite de la élite, conocida como los Sihai o los protectores del fuego sagrado. Estos elegidos combinaban la habilidad marcial con una lealtad a prueba de todo. Su entrenamiento no solo perfeccionaba su destreza con el arco y la lanza, sino también su capacidad para leer a las personas, detectar la mentira y anticipar traiciones. En un palacio donde la traición podía estar al acecho en cada rincón, esa percepción era tan vital como la fuerza bruta. El vínculo entre el rey y sus inmortales era también simbólico y ceremonial. Durante las grandes celebraciones, cuando el monarca aparecía ante sus súbditos y embajadores extranjeros, los inmortales formaban un impresionante círculo dorado que brillaba bajo el sol, una imagen destinada a impresionar y asegurar la autoridad incuestionable del soberano. Aquella manifestación era un recordatorio tangible. El poder del Rey de Reyes estaba protegido por un ejército que, en apariencia, nunca moría. Pero esta cercanía también tenía su precio. La confianza del monarca en sus guardianes era absoluta, pero la vigilancia mutua era constante. Los inmortales, aunque respetaban al rey, no eran súbditos sin voluntad propia. Su poder como protectores y ejecutores de la ley imperial les otorgaba una influencia considerable en la corte, lo que generaba tensiones con los funcionarios civiles, nobles y consejeros. En ocasiones, los inmortales se convertían en árbitros de disputas políticas, en figuras que equilibraban o desequilibraban el delicado juego del poder. Los relatos históricos y las crónicas persas sugieren que, en ciertos momentos críticos, los inmortales tuvieron un papel decisivo en la supervivencia del trono. Durante intrigas palaciegas, intentos de usurpación o rebeliones, eran ellos quienes, con disciplina y determinación, garantizaban la continuidad de la dinastía aqueménida. Sin embargo, también existen historias sombrías donde algunos inmortales, seducidos por la ambición o el descontento, se involucraron en conspiraciones, mostrando que la lealtad, aunque férrea, no era infalible. Uno de los episodios más emblemáticos se desarrolló durante el reinado de Darío, cuando un complot contra la corona fue descubierto y desmantelado gracias a la astucia y rapidez de los inmortales. Este episodio no solo reforzó la fama de la guardia como centinelas implacables, sino que también mostró la estrecha cooperación entre el ejército y la administración real, una alianza que consolidaba el imperio desde dentro y desde fuera. En la vida diaria del palacio, los inmortales cumplían funciones que iban más allá de la defensa física. Actuaban como emisarios, escoltas diplomáticos, y en ocasiones, como jueces en casos de alta traición. Su presencia imponía respeto y temor, y su lealtad se consideraba un baluarte insustituible para la estabilidad del imperio. La relación entre el rey y sus guardianes era, por tanto,
una mezcla de dependencia mutua y vigilancia recíproca, una alianza forjada en el crisol de la necesidad y la confianza. Pero a pesar de su prestigio y poder, los inmortales vivían bajo la sombra constante del deber y el sacrificio. Su posición privilegiada no los protegía de la violencia ni la muerte. Al contrario, los situaba en el centro mismo de la tormenta política y bélica. Sabían que un solo fallo, una sola sospecha, podía condenarlos a la desgracia o al olvido. Por eso, la disciplina y la vigilancia eran tan férreas como el acero de sus armas. La relación de los inmortales con el trono persa también tenía un aspecto espiritual profundo. En la cosmovisión aqueménida, el rey era el representante de Ahura Mazda, el dios supremo, y los guardianes eran sus guerreros santos. Proteger al monarca equivalía a proteger el orden divino, y cada inmortal asumía esta responsabilidad con un sentido casi místico. Esta dimensión religiosa daba un peso adicional a su rol, que trascendía la mera función militar. Los rituales y ceremonias en los que participaban los inmortales no solo eran demostraciones de fuerza, sino actos de devoción. Desde la purificación con fuego sagrado hasta los juramentos solemnes, cada acción estaba impregnada de un simbolismo que reforzaba su compromiso y su identidad. Esta conexión espiritual fortalecía el vínculo entre los guardianes y el trono, haciendo que su protección fuera vista como un deber sagrado, no solo un mandato imperial. Sin embargo, el mundo en el que se movían los inmortales no era estático ni seguro. Las tensiones internas, las amenazas externas y los cambios políticos ponían constantemente a prueba esa relación. Cada nuevo monarca debía ganarse la confianza de sus guardianes, y cada guardián debía demostrar su lealtad más allá de cualquier duda. Esta dinámica, compleja y delicada, era la verdadera esencia de la alianza entre los inmortales y el Rey de Reyes. En última instancia, los inmortales eran mucho más que soldados. Eran la encarnación viviente de la voluntad del imperio, el escudo que protegía el símbolo supremo del poder y el fuego que mantenía vivo el espíritu de una dinastía. Su relación con el trono persa era una danza constante entre la fidelidad y la vigilancia, un vínculo indisoluble que definía no solo su destino, sino el destino mismo del imperio aqueménida. Así, detrás de los muros dorados de Persépolis, bajo la mirada severa de los dioses y la historia, los guardianes del Rey de Reyes cumplían su misión eterna, custodios invisibles de un poder tan brillante como peligroso, protectores de un trono que parecía destinado a la eternidad, pero que también estaba siempre al borde de la caída. Capítulo 7. Sangre en las arenas de Isos. La participación en las guerras contra Alejandro Magno. Cuando el sol de la tarde caía sobre las arenas rojizas de Isos, el polvo se mezclaba con la sangre y el hierro. Era el año 333 a.C., y el mundo antiguo se encontraba en una encrucijada que decidiría su destino durante siglos. El vasto imperio persa, con sus riquezas incalculables y su poder ancestral, enfrentaba la embestida de un joven conquistador macedonio cuyo nombre resonaría por siempre, Alejandro. En el corazón de esa confrontación, los inmortales se alzaban no solo como guerreros, sino como símbolo del orgullo y la resistencia persa, desplegando en el campo de batalla toda la intensidad de su leyenda. La batalla de Isos fue mucho más que un enfrentamiento militar, fue un choque de mundos, de culturas y de voluntades. Por un lado, Alejandro, el discípulo de Aristóteles, cargado con la ambición de crear un imperio que uniera Oriente y Occidente. Por otro, Darío III, el Rey de Reyes, que contaba con un ejército vasto y diverso, donde los inmortales desempeñaban un papel crucial. Estos soldados de élite formaban la columna vertebral de la defensa persa, la última muralla que debía contener el avance inexorable de los hoplitas macedonios. En aquel día fatídico, los inmortales aparecieron vestidos con sus túnicas bordadas de oro y escudos que reflejaban la luz del sol poniente, como si fueran fragmentos vivos del mismo imperio. Su presencia era un recordatorio del poder y la sofisticación del imperio aqueménida, un contraste con la disciplina y la ferocidad de los soldados de Alejandro. Pero la batalla no fue un simple desfile de poderío, fue un infierno donde el valor se medía en cada grito y en cada estallido de acero. Los inmortales desplegaron una táctica que combinaba su tradicional formación cerrada con movimientos ágiles para adaptarse al terreno accidentado. Atacaban con precisión letal, los arqueros disparaban lluvias de flechas que caían como una tormenta negra, mientras los lanceros se mantenían firmes, esperando el momento para el choque cuerpo a cuerpo. Sin embargo,
Frente a ellos no solo estaban las falanges macedonias, sino también la caballería ligera y los estrategas que conocían al dedillo las debilidades persas. La batalla se tornó una danza brutal de vida y muerte, donde la sangre teñía la arena y el aire se llenaba con los gritos de los moribundos. Los inmortales luchaban con la fiereza de quienes sabían que no solo defendían su vida, sino la gloria de un imperio milenario. Pero la disciplina macedonia, combinada con la inspiración y la valentía de Alejandro, comenzó a quebrar la cohesión persa. Los flancos fueron atacados, las líneas se fragmentaron, y la desesperación empezó a calar en los corazones de los guardianes dorados. A pesar de su valor, los inmortales no pudieron detener la marea. Darío III, viendo cómo su ejército sucumbía, optó por la retirada, dejando tras de sí un campo cubierto de cuerpos y un imperio que empezaba a temblar en sus cimientos. Entre los sobrevivientes, muchos inmortales se retiraron heridos y desmoralizados, conscientes de que aquella batalla marcaba un antes y un después. Pero la caída en Isos no fue el fin de su historia, sino el inicio de una lucha mucho más profunda. Los inmortales, heridos en cuerpo y espíritu, se convirtieron en los custodios de la resistencia, protegiendo las fronteras restantes del imperio y acompañando a Darío en su fuga y sus intentos desesperados por reagrupar a sus fuerzas. La batalla también mostró al mundo que, aunque su fama decía que jamás morían, los inmortales podían caer, y con ellos, parte del alma persa. Las crónicas y relatos de la época, tanto persas como griegos, destacan la valentía y la lealtad de los inmortales, a quienes se describía como soldados que luchaban hasta el último aliento, sin abandonar jamás a su rey ni a sus compañeros. Sin embargo, la modernidad también ha permitido ver las grietas en esa leyenda, la rigidez de sus tácticas, la dificultad para adaptarse a las nuevas formas de guerra que Alejandro imponía y la limitación que suponía depender demasiado de una estructura militar casi inmóvil. Aún así, la batalla de Isos sigue siendo un episodio fundamental para comprender la historia de los inmortales. Fue un momento en que el imperio se enfrentó a su destino, y los guardianes dorados se convirtieron en símbolos de un poder que, aunque desafiado, no se entregó sin luchar con todo lo que tenía. Los ecos de aquella sangre derramada en las arenas aún resuenan en la historia, recordándonos que detrás de la leyenda hay hombres y mujeres que enfrentaron su destino con valor y sacrificio. Mientras Alejandro avanzaba hacia la conquista de Asia, los inmortales siguieron siendo un baluarte, una esperanza y, en ocasiones, un lastre para un imperio que luchaba por no desaparecer. Su historia en la guerra contra el macedonio no solo es la crónica de una derrota, sino también la de un coraje inmenso y una fidelidad inquebrantable que trascendió las heridas del tiempo. Así, en las arenas teñidas de rojo de Isos, donde el brillo del oro se mezcló con la sangre y el polvo, los inmortales dejaron una huella indeleble, la de un ejército que luchó por un imperio que parecía eterno, pero que estaba destinado a enfrentar su ocaso bajo el sol ardiente de una nueva era. Capítulo 8. Sombras sobre el Eufrates. Operaciones clandestinas para proteger las rutas imperiales. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas ondulantes y el río Eufrates serpenteaba silencioso por la vasta llanura mesopotámica, un mundo invisible y silencioso se desplegaba bajo la superficie aparente de la paz imperial. Lejos de las grandes batallas donde el acero brillaba y el estrépito de la guerra llenaba el aire, existía otra guerra, más oscura y secreta, la guerra de las sombras. En este escenario, los inmortales no solo eran soldados de línea, eran agentes encubiertos, guardianes invisibles que protegían las arterias vitales del imperio persa, las rutas comerciales y militares que mantenían unido el colosal reino. El imperio aqueménida, extendiéndose desde los valles del Indo hasta las costas del Mediterráneo, dependía absolutamente de estas rutas. Caravanas cargadas de seda, especias, metales preciosos y grano cruzaban caminos que atravesaban desiertos, montañas y territorios hostiles. Controlar esas vías era controlar la vida misma del imperio. Sabían bien que un solo paso en falso, una emboscada o un sabotaje podían poner en jaque la estabilidad política y económica que había costado siglos construir. Los inmortales desplegaban aquí una faceta diferente a la del campo de batalla abierto. En las sombras, aprendían el arte del sigilo, la vigilancia y el engaño. Su entrenamiento extremo se completaba con habilidades de espionaje, diplomacia oculta y supervivencia en entornos inhóspitos. Se convertían en maestros del disfraz, capaces de infiltrarse entre tribus hostiles o en caravanas enemigas,
recogiendo información vital o eliminando amenazas silenciosamente. Estas operaciones clandestinas no solo eran esenciales para proteger los intereses persas, sino que reforzaban la leyenda que rodeaba a los inmortales. Su presencia invisible a lo largo del Éufrates y otros ríos, en oasis escondidos y pasos montañosos, se convirtió en un mito que infundía temor en los rebeldes, bandidos y agentes extranjeros. Nadie sabía cuándo o dónde aparecerían, pero su sombra era inconfundible, rápida, letal, y siempre un paso adelante. Uno de los aspectos más fascinantes de esta labor secreta era la compleja red de aliados y enemigos con la que los inmortales tenían que lidiar. En un imperio multicultural y vasto, convivían pueblos con lealtades cambiantes y antiguos rencores. Los inmortales aprendían a negociar con líderes tribales, a jugar con las rivalidades locales y a sembrar discordia entre los que amenazaban las rutas. Eran espías y diplomáticos, embajadores de la sombra cuya misión era mantener la cohesión del imperio desde las fronteras menos visibles. El Éufrates, con sus aguas que daban vida a ciudades legendarias como Babilonia y Nínive, era también escenario de constantes intentos de sabotaje y rebelión. Grupos insurgentes, desde saqueadores nómadas hasta facciones disidentes, atacaban regularmente las caravanas y puestos de control. Los inmortales respondían con rapidez quirúrgica, patrullas nocturnas, emboscadas selectivas y rescates silenciosos. Su reputación crecía en esas tierras como protectores infalibles, pero también como sombras implacables que no dejaban rastro. Una operación particularmente destacada ocurrió en las cercanías del desfiladero de Orontes, donde una alianza entre tribus rebeldes amenazaba con cortar el flujo de suministros hacia la capital imperial. Los inmortales, combinando inteligencia y fuerza, ejecutaron una incursión nocturna que desmanteló el complot sin levantar alarma ni provocar una guerra abierta. La precisión de la acción y la ausencia total de bajas persas se convirtió en una historia que circulaba en susurros, aumentando la leyenda de un ejército que parecía invisible. Sin embargo, esta vida en las sombras tenía un costo psicológico y físico brutal. Los inmortales vivían en un constante estado de alerta, lejos de la gloria y el honor visibles en los grandes campos de batalla. Su identidad, ya difusa en el entrenamiento, se desvanecía aún más en estas misiones secretas. A menudo aislados y enfrentados a dilemas morales complejos, debían decidir entre la vida de un aliado o la seguridad de todo un imperio. Esta carga, invisible para el mundo, era uno de los secretos mejor guardados del cuerpo. Además, la convivencia con culturas tan diversas y a veces hostiles obligaba a los inmortales a adoptar comportamientos poco comunes para un soldado tradicional: astucia, paciencia, e incluso crueldad calculada. Su capacidad para adaptarse a cada situación y entorno era un testimonio de su superioridad no solo física, sino mental y estratégica. Así, se ganaban respeto y temor en igual medida, navegando en una red de alianzas y traiciones que desafiaban la simple lógica del combate. Los textos antiguos describen estas operaciones con una mezcla de admiración y misterio. Pocas fuentes oficiales detallan los nombres o las batallas concretas, pero sí se reconoce que la seguridad del imperio en regiones tan estratégicas como Mesopotamia dependía en gran medida de estos guerreros de élite. Su papel era el de un escudo invisible, una fuerza que mantenía unida a una vastedad de pueblos y territorios con el poder del miedo y la eficacia. En resumen, los inmortales no solo fueron los soldados que marcharon bajo estandartes dorados en las grandes batallas, sino también los guardianes invisibles de un imperio que entendía que la guerra no siempre se gana con el choque de lanzas y flechas, sino con el sigilo, la inteligencia y la sombra. En el Éufrates, en las oscuras noches mesopotámicas, se escribieron páginas cruciales de su historia, páginas que hablan de una lucha silenciosa y perpetua por la supervivencia de un mundo que parecía destinado a durar para siempre. Así, bajo la quietud aparente del río y entre las arenas que el viento moldeaba, los inmortales tejían su manto invisible, una red de protección y poder que mantenía latiendo el corazón del imperio persa, recordándonos que, en la guerra, no solo cuenta quien blande la espada, sino también quien se oculta en la sombra para dar el golpe decisivo. Capítulo 9. El último desfile. La lenta desaparición de los inmortales ante el avance macedonio. El sol se levantaba sobre la capital persa, sus rayos bañaban los muros de Persópolis, ciudad-palacio y corazón palpitante de un imperio que alguna vez se extendió desde el valle del Indo hasta las costas del Mediterráneo. Pero aquel amanecer,
que en otros tiempos habría significado una demostración de poder y estabilidad, estaba teñido por una sombra creciente. El vasto ejército de Alejandro Magno avanzaba implacable, y con él llegaba la inevitable transformación que pondría fin a la era de los inmortales tal como se conocía. El último desfile de los inmortales fue una ceremonia de contrastes y presagios. Por un lado, la magnificencia que los caracterizaba, túnicas bordadas en oro, escudos brillantes, lanzas pulidas, y una formación perfecta, impecable. Por otro, la fragilidad que el tiempo y las derrotas habían dejado en ellos. Muchos de los soldados ya no eran los jóvenes vigorosos de antaño, la experiencia había dejado huellas profundas, y la moral, agrietada por las sucesivas derrotas, comenzaba a desmoronarse. Este desfile no fue solo un acto de exhibición militar, sino una despedida simbólica. En las plazas y avenidas de la ciudad, las multitudes observaban con mezcla de admiración, nostalgia y temor a esos guerreros dorados que parecían marchar hacia su propio ocaso. Eran los últimos guardianes de una tradición que se resistía a desaparecer, la última manifestación visible de un ejército que durante siglos fue la columna vertebral del imperio persa. La desaparición de los inmortales no fue repentina ni violenta, sino un proceso lento y doloroso, marcado por la confrontación con una realidad implacable. Alejandro no solo era un conquistador, era un estratega que comprendía la fuerza simbólica de los inmortales y buscaba minar su poder y prestigio. Durante las campañas, atacó con precisión sus puntos débiles, dispersando sus formaciones, cortando sus líneas de suministro y enfrentándolos con tropas más adaptables y ágiles. Los inmortales, por su parte, intentaron resistir con la ferocidad de quienes saben que su fin se acerca. Participaron en batallas como Gaugamela, donde volvieron a demostrar su valor y disciplina, pero la superioridad táctica macedonia y la innovación en el arte de la guerra terminaron por doblegarlos. La formación cerrada que una vez fue su mayor fortaleza se convirtió en un lastre que limitaba su capacidad de maniobra frente a un enemigo que usaba la movilidad y la sorpresa como armas definitivas. Además, la transformación política del imperio persa bajo la presión macedonia provocó una crisis interna. Las élites militares se dividieron, algunos se adaptaron a la nueva realidad y buscaron alianzas con los conquistadores, mientras que otros se aferraron a la tradición, negándose a aceptar la inevitable derrota. Esta fractura debilitó aún más la cohesión del cuerpo de inmortales, que ya no era el ejército compacto e impenetrable de antaño. El último desfile fue también la ocasión en la que muchos inmortales reconocieron que su destino ya no estaba en la guerra, sino en la memoria. Algunos fueron absorbidos por las nuevas fuerzas de Alejandro, otros se dispersaron por el imperio en ruinas, convirtiéndose en mercenarios, guardias de palacio o simples soldados de fortuna. La leyenda del ejército invencible se desvanecía junto con ellos, aunque su nombre y su mito perdurarían en la historia. Testimonios contemporáneos y posteriores reflejan la melancolía de este fin. Cuentan que durante aquel desfile final, cuando el estruendo de las trompetas y tambores se mezclaba con el murmullo de las multitudes, un silencio profundo se apoderó del aire. Era el silencio de una época que se cerraba, de un ejército que marchaba hacia su desaparición bajo el sol implacable de una nueva era. Pero, aunque el ejército de los inmortales como institución desapareció, su espíritu nunca murió del todo. El oro que brillaba en sus túnicas, la disciplina férrea y la lealtad inquebrantable se transformaron en legado, en un eco que resonaría a lo largo de los siglos en relatos, leyendas y hasta en las formaciones militares que seguirían en el mundo posterior. Así, el último desfile marcó no solo el fin de un ejército, sino el cierre de un capítulo fundamental en la historia militar y cultural de la humanidad. Fue la despedida de un ejército que parecía eterno, pero que, como todos, tuvo su final. Y en ese final, entre el brillo del oro y el polvo levantado por sus pasos, quedó la memoria indeleble de quienes fueron, los inmortales, guardianes dorados del imperio persa, cuya sombra aún se extiende en las páginas de la historia. Capítulo 10. Ecos de eternidad. La huella histórica y el mito que sobrevivió a su final. El eco de los pasos de los inmortales nunca se extinguió del todo. A pesar de la caída del imperio persa y la disolución física de sus filas, la leyenda que acompañó a este cuerpo de élite trascendió siglos, culturas y continentes. En las historias orales, en los textos antiguos y en los relatos de viajeros y cronistas, el nombre de los inmortales persistió como un símbolo casi místico de poder, disciplina y lealtad absoluta.
Más allá del polvo y el olvido, su memoria se convirtió en un puente entre el pasado y el presente, un reflejo de un ideal militar que todavía fascina y enseña. La historia oficial, escrita por conquistadores y sucesores, muchas veces ignoró o minimizó su importancia, ensalzando en cambio a figuras como Alejandro Magno o los generales macedonios. Sin embargo, en los márgenes de esos relatos, en los documentos de los pueblos conquistados, y sobre todo en las tradiciones persas, los inmortales continuaron viviendo como un símbolo de resistencia y gloria. Su legado se mantuvo intacto en la conciencia colectiva del mundo antiguo, como un faro de lo que significa ser invencible, no por la fuerza bruta, sino por la cohesión, la estrategia y el sacrificio. Uno de los aspectos más fascinantes de la huella dejada por los inmortales es la influencia que tuvieron sobre las fuerzas militares posteriores. Culturas que llegaron siglos después, desde Roma hasta Bizancio y más allá, estudiaron y adaptaron tácticas y estructuras organizativas que se inspiraban en ese ejército dorado. La idea de un cuerpo de élite, siempre listo para la batalla, con un entrenamiento riguroso y una disciplina férrea, encontró eco en los conceptos militares que modelaron la historia de Occidente y Oriente. Los relatos de historiadores como Heródoto, Plutarco o Diodoro Sículo son testimonios fundamentales para entender cómo se percibían los inmortales en la antigüedad. Aunque a veces idealizados, sus descripciones coinciden en un punto: estos soldados no solo eran combatientes, sino guardianes de un orden que trascendía lo meramente militar. Su presencia era un símbolo visible de la estabilidad y el poder del imperio persa, un recordatorio constante de que ese imperio, vasto y diverso, estaba sostenido por una fuerza capaz de mantener la unidad frente a cualquier desafío. Pero el mito que rodea a los inmortales no es solo cuestión de documentos o tácticas militares. Es también un fenómeno cultural, una historia que ha sido reinterpretada, adornada y reinventada a lo largo del tiempo. En la literatura, en el arte y hasta en el cine moderno, los inmortales son presentados como una fuerza casi sobrenatural, invencibles, eternos, un ejército que desafía la muerte misma. Esta transformación del soldado histórico en mito ha servido para mantener viva su memoria, para inspirar a generaciones y para recordar que la historia es también un territorio de sueños y símbolos. Dentro de la cultura persa, especialmente, los inmortales son vistos como un símbolo de identidad y orgullo. A lo largo de los siglos, y aún en la actualidad, su figura aparece en relatos populares, en festivales y en la enseñanza de la historia nacional. Representan un ideal de sacrificio y servicio que trasciende épocas, recordando a los persas y al mundo que la grandeza se construye no solo con reyes y palacios, sino con la voluntad férrea de aquellos que entregan su vida al servicio de un ideal superior. En el plano arqueológico, los hallazgos vinculados a la época y el entorno de los inmortales ofrecen pistas valiosas sobre su vida y su entorno. Desde armaduras encontradas en tumbas hasta restos de campamentos y evidencias de batallas, cada descubrimiento aporta una pieza al complejo mosaico de su historia. Sin embargo, muchos aspectos de su existencia permanecen envueltos en misterio, porque su naturaleza misma, basada en el anonimato y la sustitución constante, dificulta la reconstrucción completa de sus vidas individuales. Quizás el mayor legado de los inmortales no sea ni sus victorias ni sus derrotas, sino el concepto que representaron, la idea de un ejército que trasciende al individuo, que se sostiene en la unidad y la disciplina hasta volverse inmortal en la memoria colectiva. Este concepto ha influido en la manera en que las sociedades han entendido el poder militar, la lealtad y el sacrificio, no solo en el mundo antiguo, sino a lo largo de toda la historia. En tiempos modernos, el nombre de inmortales ha sido utilizado para designar a cuerpos de élite en distintas fuerzas armadas alrededor del mundo, un homenaje directo a aquella antigua guardia persa. Este uso contemporáneo confirma que, aunque el tiempo haya borrado sus figuras concretas, su espíritu sigue vivo en el ideal de excelencia, honor y dedicación absoluta al deber. El eco de los inmortales resuena también en la cultura popular. Libros, películas, series y videojuegos han reinterpretado su historia, a menudo mezclando hechos con fantasía, pero manteniendo la esencia de lo que representaban: un ejército invencible, una fuerza imparable que parece desafiar el paso del tiempo. Esta fascinación no es casual. En un mundo marcado por el cambio constante y la incertidumbre, los inmortales representan la seguridad de un poder que no se quiebra, la fuerza que nunca cede, la unidad que nunca muere. Así, el último capítulo de su historia, lejos de ser un final definitivo,
es en realidad un comienzo eterno. La huella de los inmortales se extiende a través de la historia como una leyenda que nunca muere, un recuerdo que sigue vivo en la mente de quienes buscan comprender la grandeza y la complejidad de un imperio que marcó un antes y un después en la civilización humana. En la quietud de las ruinas de Persepólis, en el murmullo del viento que recorre las antiguas arenas, todavía se puede escuchar, para quien sabe escuchar, el lejano tambor de un ejército dorado, el paso firme de los inmortales que, aunque desaparecidos en cuerpo, permanecen eternos en espíritu. Y es allí, en ese eco perpetuo, donde reside la verdadera inmortalidad, no en la carne ni en el acero, sino en la memoria eterna que el tiempo no puede borrar. Reflexión final. Cuando contemplamos la historia de los inmortales, no solo vemos el relato de un ejército poderoso o de batallas legendarias, vislumbramos la esencia misma de lo que significa perdurar más allá del tiempo. En un mundo donde todo es efímero, donde lo tangible se desvanece con cada generación, ellos nos recuerdan que la verdadera inmortalidad reside en el legado, en la memoria que trasciende las fronteras del cuerpo y del momento. Cada paso firme, cada lanza alzada y cada silencio guardado en aquella hermandad dorada es un susurro que aún nos habla, un espejo donde se refleja nuestra propia búsqueda de significado y eternidad. Los inmortales nos enseñan que ser eterno no es cuestión de invulnerabilidad física, sino de permanecer vivos en el recuerdo colectivo, en las historias que contamos, en los sueños que compartimos. Porque, al final, somos lo que nos recuerdan, somos las historias que pasan de voz en voz, los ecos que resuenan en el tiempo. Y es en esa eternidad intangible donde encontramos nuestro verdadero poder y nuestra más profunda conexión con la humanidad. Si esta historia ha despertado en ti la fascinación por esos ecos que el tiempo no logra borrar, si quieres seguir explorando relatos que combinan misterio, historia y magia, te invito a que te suscribas a nuestro canal, Sueña Historia. Aquí, cada capítulo es una puerta abierta a mundos olvidados, a leyendas que esperan ser contadas y a voces que aún susurran desde el pasado. Porque soñar con la historia es darle vida a lo eterno. ¿Estás listo para descubrir qué secretos aguardan en las sombras del tiempo? Únete a nosotros y sueña historia.